Muy buenas noches, queridos hermanos y queridos amigos. Aquí estamos, vamos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico como solemos hacer todos los días. Desde hace mucho tiempo, estamos a 13 de enero, estamos en cuenta ya atrás hacia el 17 de marzo, que vamos a celebrar 4 años de estar aquí todos los días sin falta. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no te parece a ti? Se me va el tiempo rapidísimo. 4 años ya va a hacer que estamos aquí cada día estudiando la Biblia, la palabra de Dios. Hoy volvemos a historia de la Iglesia. Como en principio todos los sábados, a veces hacemos algunas pausas por temáticas como las últimas semanas con las series de Navidad, del fin de año, todo esto. Pero volvemos a la normalidad y vamos a continuar estudiando en la historia de la Iglesia, donde estamos hablando de los tiempos de la pre-reforma y de la reforma, esos siglos que irían desde siglo XII, XIII, XIV, XV, XVI, por ahí estamos, ¿vale? Viendo más que nada personajes de esas épocas, de los pre-reformadores y de los reformadores, y tratando de contrastar todo eso con la palabra de Dios, que nuestra intención principal siempre es venir a la Biblia y considerar todo a la luz de las Escrituras. Aún nuestra historia, la historia del cristianismo, pues siempre considerándola a ver qué es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración, si me acompañas, vamos a poner nuestro tiempo, este tiempo y nuestras vidas delante del Señor, vamos a pedirle a Él. Señor, gracias porque tú, Señor, nos has permitido ahora reunirnos en tu nombre para abrir tu palabra y meditarla. Miramos atrás en nuestra historia, la historia de la Iglesia, y podemos aprender mucho de ella, ver cuántas cosas nos hemos torcido de tu palabra y cuáles deben ser corregidas. Y estamos aprendiendo, Señor, la necesidad de ser fieles a ese llamado que como Iglesia tenemos. Tú eres quien edifica la Iglesia, no somos nosotros. Por eso tenemos que hacerlo todo a tu manera, conforme a tu voluntad, según tú quieres que hagamos. Así que, Señor, guíanos, dirígenos, háblanos para que todo esto esté totalmente guiado por ti. Danos sabiduría y enséñanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues vamos a seguir hablando un poquito más de la historia de la Iglesia, de algunos de estos personajes, el tiempo de la pre-reforma y de la reforma. Hemos estado viendo a algunos pre-reformadores como John Huss o John Wycliffe. Hemos estado hablando de Pedro Baldo. Hemos estado hablando de los reformadores más significativos como Lutero, Calvino. De hecho, hay muchos nombres que están ahí. No los vamos a ver todos uno por uno, evidentemente, porque hay muchísimos de los considerados reformadores o pre-reformadores. Pero estamos hablando así de los más significativos, de los más notables. No os puedo mencionar algunos así por encima, algunos nombres, sin entrar en muchos detalles. Pero antes de que nos metamos ya a fondo con el estudio, déjame que mire un momentito en el chat en directo, porque hay hermanos que al conectarse saludan, y está bien esos saludos, así nos sentimos ya que hemos comenzado, y los buenos deseos de bendiciones y de oraciones y todo está muy bien. A ver, Beatriz dice: buenas noches, amado pastor y amados hermanos, que la gracia y la paz del Señor Dios y del Señor Jesús sea con todos nosotros. Amén. Contenta de escuchar la voz de Dios, que es nuestro alimento diario. Un abrazo, os amo en el Señor. Y Dolores dice: buenas noches, Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su iglesia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y Juan Bermudo dice: buenas noches, mis amados hermanitos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús estén en vuestros corazones. Yalicatu dice: hola, Pastor Víctor, bendiciones, que Dios os bendiga abundantemente. Y Ana Karina dice: buenas tardes, Pastor Víctor, Dios lo bendiga, y a todos mis hermanos un abrazo fuerte para todos. Abrazos para todos, bendiciones para todos, y vamos a ir ahora al estudio. Por ejemplo, si os menciono algunos de los reformadores de los tiempos contemporáneos a Lutero, ya que recuerda que Lutero es de alguna forma el que marca el inicio de la reforma.
Por ejemplo, hubo un reformador que se llamaba Johannes Agricola y fue contemporáneo de Lutero. Nació el 20 de abril de 1494 y murió el 22 de septiembre de 1566. Era alemán, igual que Lutero, y fue seguidor y amigo de Lutero. Incluso, bueno, tuvieron algunas discusiones, algunas controversias. Este Johannes a- fue hasta espérate que me salga el nombre, donde vivía Lutero, en Wittenberg, estaba ahí, no me salía el nombre, Wittenberg. Él fue hasta Wittenberg y allí conoció a Lutero, se encontró con Lutero y él estuvo enseñando allí en algunas de las escuelas que había en Wittenberg. Entonces a veces tuvo alguna controversia con Lutero, discutieron sobre algunas cuestiones, pero eso estaba bien. O sea, no es que lo que diga Lutero ya todos decimos amén y ya está. Recuerda que son tiempos difíciles. Lutero no fue perfecto en todo, ni acertó en todo, tenía sus defectos, tenía sus problemas. Y no todos los reformadores podemos decir, oye, 100%. Por ejemplo, hace poco hablábamos de Juan Calvino y dijimos que no estábamos de acuerdo con Juan Calvino en su teología acerca de la predestinación en sus dos formas. Por un lado, él decía que los que se van a salvar, Dios ya decidió quién se salvan y él ya decidió los que se van a condenar. Entonces, para nada estamos de acuerdo, ese no es el Dios que leemos en la Biblia. Entonces, Johannes Agricola, pues fue contemporáneo de Lutero y otros, por ejemplo, a mencionar Michael Agricola. Dices, este era hermano del otro. Bueno, pues no, coincidieron que tenían el mismo apellido, Agrícola, no sé. Él era finlandés, el otro era alemán. Y también se convirtió uno de los más importantes promotores de la reforma protestante en Suecia y en Finlandia. Estamos ya más al norte de Europa, los países nórdicos. Eh, Él fue un escritor muy reconocido. En un periodo de 10 años tradujo varios textos al finés, al idioma de Finlandia. Publicó 9 libros. En total escribió alrededor de 2.400 páginas, todo así con temáticas cristianas, doctrinales y todo esto. Eh, Se consagró obispo allí en una ciudad de Finlandia, en Turku, pero sin la aprobación papal, pese a que él decía que no era seguidor de Lutero. O sea, te menciono personajes como el Michael Agricola para que veas que la Reforma tuvo diferentes frentes. O sea, no fue un personaje que de pronto tiene unas ideas y ya de ahí le tiene muchos seguidores. Fue como que Dios preparó todo, la pre-reforma, para llegar a ese momento de la reforma, y Dios lo tenía todo preparado para hacer que su iglesia reaccionase y tratase de volver a los orígenes del cristianismo. Y algunos hombres que no tenían una relación ni se conocieron ni tenían un propósito directo en decir vamos a hacer una reforma en diferentes países, ahí comenzaron. Curiosamente estos países, Alemania, los países protestantes, ¿no? Alemania o estos que estamos mencionando como Finlandia, Suecia, principalmente también Noruega, pero son países que habiendo sido los motores de la reforma, hoy en día el cristianismo allí está frío, no te puedes imaginar. En Alemania la principal iglesia protestante es la luterana, pero la iglesia luterana está totalmente fría, o sea, tiene un formato así como catolicismo romano. Están los grandes templos protestantes, pero con poca asistencia, y la asistencia que tiene es asistencia de domingo, venir, asistir a un culto y marcharse. Hace unos años estuvimos en Suecia, así la familia, y también en Finlandia. Y allí en Finlandia, en, en Helsinki, en la capital, pues nada más bajar del barco, paseamos un poco por allí y había un templo muy grande, es el templo más grande que hay allí, en lo alto de unas escalinatas allí como en una colina allí, todo majestuoso. Era un templo luterano.
Y entonces pues nos acercamos y nos asomamos un poco allí a la puerta y estaba todo lleno de gente, ¿no? Estaba allí todos celebrando su reunión, su culto dominical. Pero ahí en la puerta pues pude estar viendo fotos y había muchas fotos relacionadas con ecumenismo, hay líderes religiosos pues encontrándose con líderes católicos romanos, con el Papa. Y la vida en estos países, pues ya la vida cristiana se vive así muy distante, muy fría. La iglesia luterana ha cambiado mucho. Para empezar, no debería ser iglesia luterana, tendría que ser iglesia cristiana, porque el propio Pablo dijo, ¿acaso yo morí por vosotros? ¿Por qué decís yo soy de Pablo? ¿Por qué decís yo soy de Lutero? ¿No? Sería la misma idea. Las denominaciones no siempre son 100% bíblicas, pero bueno, nos pueden dar una identidad en el mundo evangélico. Pero ahí está. Así que este reformador Michael Agrícola fue uno de los promotores principales allí en Finlandia y en Suecia. Hubo otro personaje, este se llamaba Erasmus Alberus. Erasmus Alberus. Y también era de Alemania. También él nació en Hesse, en otra ciudad, pero en 1518 se encontró en la Universidad de Wittenberg y estudiando teología, y allí también conoció a Lutero. Lutero le conoció e inmediatamente le tomó como una... Bien, hemos tenido un pequeño corte en la conexión, pero ya se ha recuperado aquí el sistema, así que sigo. Te estaba diciendo que Lutero no estaba solo, que tuvo diferentes ayudantes. Uno de los principales seguramente fue este, Erasmus Alberus, y otro fue Philip Melanchthon, que también fue uno de los colaboradores de Lutero muy estrechos. Entonces, bueno, no estaba solo, había otros personajes que se unieron a él. Por ejemplo, Teodoro de Beza fue un humanista y teólogo calvinista francés. Tradicionalmente se le considera una de las figuras más prominentes junto a François Hodgman y otros de los llamados pensadores en esa época. Y bueno, y así os podía dar una lista muy larga de otros muchos: Jan de Becker, Teodoro de Beza, María de Bohorded. Mira, vamos a mencionar a María porque a veces pensamos en los reformadores siempre hombres, pero también hubo mujeres que fueron destacadas en su trabajo dentro de la Reforma. Exactamente, María de Bohórquez fue española, vivió en Sevilla, nació en Sevilla el 24 de septiembre de 1559, o sea que ya fue posterior a Lutero, pero murió como mártir protestante, quemada en la hoguera. Exactamente, fue quemada en la hoguera en el Prado de San Sebastián por la Inquisición española. Y no fue quemada sola, junto a ella murió otra acusada de herejía, otra protestante llamada Isabel de Baena. Así que hay la lista de los reformadores es muy larga, a la vez que también la lista es larga en cuanto a todos los que dieron su vida por causa del Evangelio en esos tiempos. Algún estudio lo vamos a dedicar a hablar de la Inquisición. Dentro de la Inquisición en Europa, la Inquisición española fue muy destacada, o sea, tristemente, por la maldad. Pero déjame que hoy hablemos un poquito más acerca de alguien que hemos saltado en la línea histórica, en la línea de tiempo, porque cuando nos pusimos a hablar de pre-reformadores y reformadores, en nuestra línea temporal andábamos después de las cruzadas, nos metimos en el tiempo del escolasticismo, cuando dentro de la iglesia comienzan a surgir muchas escuelas y universidades, entonces se extienden por toda Europa rápidamente, y también es un tiempo de teólogos importantes. Si hablamos de teólogos importantes, algunos los hemos mencionado ya. Por ejemplo, uno de los considerados de los teólogos grandes de los primeros tiempos fue Atanasio de Alejandría, que ya mencionamos hace ya muchas semanas cuando andábamos allí por los años, por el siglo III y IV, porque Atanasio de Alejandría nació en 298 y murió en el 373 después de Cristo.
Entonces, este fue uno de los grandes teólogos. Por ejemplo, algunas de las citas, de las cosas que él escribió, él dijo, por ejemplo, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran hacerse hijos de Dios, por ejemplo, ¿no? Otro de los considerados grandes teólogos fue Agustín de Hipona, que también mencionamos en algún estudio. Él vivió del 354 al 430, también después de Cristo. Y alguna cita célebre para que os hagáis un poco de idea de lo que él enseñaba. Él decía: si crees lo que te gusta en el Evangelio y rechazas lo que no te gusta, no es el Evangelio en que crees, sino en ti mismo. Bueno, interesante esa cita, ¿no? Y dentro de los teólogos así reconocidos, algunos pues se mencionan como Juan Calvino, alguno más contemporáneo, Karl Barth, que vivió ya en el siglo a principios del siglo XX, pero uno de esos grandes teólogos reconocidos en la historia de la Iglesia, que no hemos mencionado y estaba por ahí por el siglo XIII, andaríamos todavía por ahí rozando esos siglos XIII, XIV, XV, XVI, fue Tomás de Aquino, conocido como Santo Tomás de Aquino, ¿no? Te dejo una cita de Santo Tomás de Aquino y ahora hablamos un poquito más de él. Él dijo: en Dios hay verdad pura, con la cual no puede mezclarse ninguna falsedad ni engaño. O también dijo: si el único camino despejado para nosotros hacia el conocimiento de Dios fuera sólo aquel de la razón, la raza humana permanecería en la más oscura de las penumbras de ignorancia. Y también dijo que el conocimiento debe ser a través de la fe. También dijo: todo lo bueno que hay en el hombre se debe a Dios. Bueno, si te has dado cuenta, algunas de estas citas hablan del conocimiento. Santo Tomás de Aquino fue un teólogo importante en su época. Algunos de los reformadores, como Lutero, tuvieron alguna opinión negativa en cuanto a Santo Tomás, porque Tomás tenía algunas de sus enseñanzas, se conectaban bajo la influencia del filósofo Aristóteles. Pero en las escuelas de Lutero se estudiaban muchos textos de Tomás de Aquino. O sea que no fue rechazado por los reformadores, sino que Tomás de Aquino asentó también en cierta medida en su teología esas bases que sirvieron en la pre-reforma y después en la reforma. Como no sé si os he dicho sus años en los que vivió, pero él vivió del 1225 al 1274. Nació en una familia rica, o sea, nació en cuna de oro, porque era hijo del duque de Aquino en Italia. Entonces de ahí te das cuenta que de Aquino no es su apellido, sino es una referencia al latifundio de su familia en Aquino. O sea, su padre vivía en Aquino, era duque de Aquino, y a él se le conocía Tomás de Aquino, o sea, por la ciudad en la que vivía. Por eso cuando se habla de su teología, no se habla del aquinismo, sino del tomismo, por el nombre de Tomás. Él fue educado, le gustaba leer, escribir, pensar. Él se volcó rápidamente en cuanto a la fe, pero él siempre manifestó un rechazo hacia los lujos. Por ejemplo, su primer acto de rebeldía en contra de la Iglesia pues precisamente hubiese sido el hecho de rechazar el lujoso trabajo en la Iglesia que su familia había planeado para él. Su padre, como duque, tú sabes que en esa época las familias ricas, pues que eran parte de la Iglesia, pues siempre a sus hijos los colocaban en cargos en la Iglesia. Muchos papas se convirtieron en papas por pertenecer a familias muy ricas. Era algo así como comprar con dinero los cargos eclesiásticos. O sea, si tú eras de una familia muy poderosa, con el dinero se consigue todo.
Así que eso de que el Papa era el representante de Cristo en la tierra, en ese sentido, totalmente falso, porque si era escogido por intereses políticos y familiares y con dinero, pues ahí no había influencia espiritual de ningún tipo. Entonces, la familia, el padre de Tomás de Aquino, pues ya habían preparado un trabajo importante dentro de la iglesia, rodeado de todo tipo de lujos, pero Tomás lo rechazó por completo. O sea, su padre quería una función sacerdotal para su hijo en una rica abadía que se encontraba en Montecassino. O sea, buscaron una abadía rica que derrochase lujos, ¿no? El primero de estos monasterios que fue construido en Europa, aunque su rigor monástico había sido rebajado. O sea, en sus comienzos la abadía de Montecassino bien, pero después se convirtió como en un lugar político y cultural lleno de riquezas y de pomposidad y lujos, y ahí querían colocar el duque, el padre de Tomás lo quería colocar ahí en ese lugar, pero Tomás dijo que no, que ni hablar. Él se oponía a esa riqueza y ese despilfarro que la iglesia hacía lujo, ¿no?, de tener ahí todas esas cosas. Entonces Tomás le dijo a su padre que iba a unirse a los dominicos, que era una orden monástica que también vivían en esa actitud de pobreza. Hemos hablado de los dominicos, de los franciscanos, hemos hablado de esas órdenes que hacían voto de pobreza, diciendo pues que Dios no era un personaje rico, sino que la Biblia dice que no tenía ni dónde recostar su cabeza y que habían sido llamados a predicar el Evangelio y la palabra de Dios y no a vivir en riquezas. Así que Tomás dijo que se iba a unir a los dominicos. ¿Y saben lo que ocurrió? Pues los hermanos de Tomás de Aquino lo secuestraron y lo encerraron en su cuarto. Y le trajeron una prostituta y la metieron dentro del cuarto para tentarlo, para que sucumbiese a los deseos de la carne. Y, o sea, querían crearle problemas, hacerle la vida imposible, ya que no estaba dispuesto a hacer lo que su padre pretendía con él. Entonces lo encerraron, lo tentaron con la prostituta y se propusieron no dejarlo salir de la habitación. Pero su madre una noche eh, cogió, le abrió una ventana para que pudiese escapar por ella. Y Tomás de Aquino huyó de su casa así, de esa manera. Imagínate qué cosas más, como cuando uno pretende andar en la luz, como las tinieblas siempre nos van a atacar. Estamos siempre en una batalla espiritual. Y en medio de nuestra batalla espiritual, el diablo es un enemigo astuto y despiadado. Siempre va a intentarnos hacer caer. Entonces, unirse a los dominicos en esa época, así hablando en en las altas esferas del catolicismo romano, de la Iglesia, era algo así como unirse a los locos por Jesús. Estos dominicos, estos locos, ¿no? Era una expresión así como muy radical, tenían ideas como muy radicales. Planteaban esa cuestión que antes os decía yo, ¿no? De que Jesús no era un aristócrata con una vida rica, llena de lujos, sino más bien un hombre pobre, sin un lugar para recostar su cabeza. Y eso la Iglesia no entendía en esos principios. La Iglesia rebosaba de riquezas. El Papa estaba rodeado de todo tipo de lujos y el Vaticano con todos los obispos y cardenales y todo. Y entonces gente como los dominicos que hacían voto de pobreza y se dedicaban al estudio de las escrituras y a la predicación eran una especie de locos por Jesús, ¿no? Entonces la orden de los dominicos quería vivir este tipo de vida radical y fue conocida como una de las nuevas órdenes que vivía enfocada en ese sentido. Los monjes no retenían riquezas ni vivían y solamente vivían de las limosnas, o sea, esas de lo que ellos podían conseguir en sus huertos y todo esto. Así que cuando Tomás consiguió escaparse de la prisión de sus hermanos, de su cuarto, viajó a París, que en ese momento era el corazón intelectual de Europa,
y allí comenzó a estudiar teología bíblica, empezó a estudiar la Biblia y empezó a estudiar teología en profundidad. En este lugar, en este momento, Tomás de Aquino tampoco fue del agrado de sus compañeros estudiantes, en un tono de que seguramente fue intimidatorio. Sus compañeros lo llamaban el buey mudo, o sea, tenían títulos para él despectivos. ¿Por qué? Porque decían que él era un hombre de lento pensamiento y de andar torpe. Lo menospreciaban, vaya, en pocas palabras. Solo pensaban que era divertido burlarse del hijo de un noble, de un duque, que ahora tenía que mendigar por su comida, porque huyó de la casa de su padre y se fue con las manos vacías, sin nada. Y su padre evidentemente no le apoyaba en todo esto. Pero, a pesar de esos menosprecios, de tratarlo como un marginado y todo eso, Tomás de Aquino se convertiría en una mente dentro de este escolasticismo, de esta nueva forma de escuelas y universidades en esta época en la Iglesia. Pues él se convertiría en una de las mentes más influyentes de todo este periodo medieval, por eso lo estamos mencionando hoy. Dio forma a grandes debates sobre teología y filosofía de una forma bastante profunda. El tema central que dirigía la escolástica, esta enseñanza de esta época dentro de la Iglesia, el problema principal, que hablaban de la fe y de la razón. Entonces se planteaban preguntas en ese momento, tales como ¿cuál es la fuente principal de nuestro conocimiento de la teología y en qué medida podemos utilizar herramientas como la razón para examinar nuestra fe? ¿Podemos estudiar la fe mediante nuestra propia razón, fundamentándonos en nuestros propios pensamientos? ¿En qué basamos nuestros conocimientos de teología, ¿no? Y este debate pues estaba ahí extendiéndose en esta época en la Iglesia. Y Aquino, en los días de Aquino, estos pensamientos escolásticos, había diferentes ramas también. Por ejemplo, había los que podríamos llamar los de la visión oculta. Había algunos dentro de la Iglesia que decían y creían que hay doctrinas muy complejas en la Biblia, como la Trinidad, la divinidad de Cristo, que son totalmente ajenas a nuestra forma de razonar, no podemos pensar en ellas y tenemos que reconocerlas como un misterio, y nunca debemos estudiar estos temas como se podría hacer en cuestiones filosóficas, ¿no? Los de la visión oculta decían que hay doctrinas en la Biblia que es mejor no estudiarlas. ¿Tenían razón estos? Tomás de Aquino no compartía con ellos esa idea. Él estaba dispuesto a estudiar y enfrentar todo esto. Nosotros hoy en día estudiamos todas estas doctrinas porque están en la Biblia y tenemos un fundamento para ellas, ¿verdad? Por ejemplo, la Trinidad, que era una de las cosas que mencionaban. No, la Trinidad es un misterio y no se puede estudiar. Pero la Trinidad está en la Biblia. Todo lo que está en la Biblia puede ser estudiado. Es cierto que hay cuestiones que la Biblia, en los que la Biblia calla, y siempre tenemos un principio, y es que donde la Biblia calla, nosotros debemos callar. Pero las doctrinas fundamentales que están en la Biblia están desarrolladas en la Escritura y por lo tanto podemos estudiarlas. Por ejemplo, acerca de la Trinidad, ¿qué sabemos de la Trinidad? Hacemos así como una especie de mini estudio de resumen en 5 minutos. Venga, ¿qué sabemos de la Trinidad? Bueno, pues sabemos que es un solo Dios que se muestra en 3 personas. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero aparece el concepto, el concepto Trinidad está en la Biblia, ahí están las 3 personas de la Trinidad. La palabra Trinidad surge por primera vez en otro de los padres de la Iglesia, Tertuliano, en el siglo II. Él fue el primero en utilizar la palabra Trinidad.
Entonces hablamos de la Trinidad como la doctrina que estudia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y esa palabra en realidad no está en la Biblia, pero es el nombre que le hemos dado para referirnos a esa doctrina bíblica. Está declarada en la Escritura. Por ejemplo, algunos de los textos más conocidos que tú ya te sabes de memoria. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. O sea, Jesús y el Padre son dos personas distintas, pero a la vez que dijo Jesús, somos uno. Ahí tienes dos personas de la Trinidad, distintas, pero a la vez son la misma persona, somos uno. Yo y el Padre, uno somos. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Segunda de Corintios 13, 14. Cuando Pablo se despide en esta carta a los hermanos de la iglesia en Corinto, les dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pablo menciona a las tres personas de la Trinidad en su despedida. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, se refiere al Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Hay muchos textos así de este tipo. Por ejemplo, Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17, tenemos en la misma escena, que es el bautismo de Jesús, a el Padre, al Espíritu Santo y a Jesucristo. Míralo como dice ahí, Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Notas? En la misma escena Jesús ha sido bautizado, está saliendo del agua, los cielos son abiertos, el Espíritu Santo se manifiesta, parecía una paloma, no era una paloma, como una paloma, y se oyó una voz en el cielo, que identificamos como el Padre, porque dijo: este es mi Hijo amado, o sea, está hablando como el Padre, este es mi Hijo amado. Ahí tienen las tres personas de la Trinidad. Entonces podemos definir, según lo que sabemos de la Biblia, que son tres personas distintas. Tú las ves diferenciadas en una escena como esta. Por un lado está el Padre hablando, por otro lado está el Hijo, por otro lado está el Espíritu Santo descendiendo. Tres personas distintas. Podríamos leer muchos versículos, muchos textos que las mencionan a cada una de ellas idénticas en atributos. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen los mismos atributos: todo poder, todo conocimiento, toda presencia, omnipresentes, etcétera, etcétera. Idénticos en todos los atributos: santidad, amor, todo, todo, todo. Incluso la Trinidad, no solo en el Nuevo Testamento, yo os he mencionado textos del Nuevo Testamento, pero también presente en todo el Antiguo Testamento. Pese a que el cristianismo es la única religión que cree en la Trinidad, ni siquiera el judaísmo. El judaísmo habla de Dios y habla del Espíritu de Dios, pero no reconoció a Jesucristo como Dios hecho hombre, y después, antes eterno, y después de ser hecho hombre eterno. El judaísmo no define la Trinidad como el cristianismo. Entonces el cristianismo es el único que contempla la doctrina de la Trinidad en esta dimensión tan amplia. Pero ya está en el Antiguo Testamento. Si tú lees en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está el Espíritu de Dios. Pero un poquito más adelante, el versículo que te quería mostrar, el 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está hablando en plural Dios. No dice: voy a hacer al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza. No, está hablando en plural, como que está incluyendo a más personas. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y otros muchos textos en la Escritura. Aquí mismo en Génesis te puedo leer el capítulo 19, versículo 24.
Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Cómo? Jehová hizo llover sobre Sodoma, sobre Gomorra, azufre y fuego, de parte de Jehová desde los cielos. ¿Dos Jehovás? ¿Por qué dice Jehová hizo llover de parte de Jehová? ¿De qué Jehová está hablando el primero? Pues está hablando de Jehová que se aparece a Abraham. La primera vez que la Biblia nos habla de una aparición de Dios con forma humana fue a Abraham. Dios ya se había manifestado y había tratado con Enoc, había tratado con otros personajes en el Antiguo Testamento, pero aquí dice que se apareció Dios a Abraham con forma de hombre. Un día por la mañana, Abraham estaba sentado en la puerta de su tienda en el encinar de Mamre, y dice que vio 3 varones que se acercaban. Y entonces comenzaron a hablar con él. Y uno de esos 3 varones se menciona como Jehová. Y Abraham habla con él como Jehová. ¿Quiénes eran los otros 2? Eran ángeles, porque aquí en el capítulo 19 se muestra de que los otros 2 varones se separaron de Abraham, que estaba hablando con Jehová, con Dios, así como con forma humana Jehová, y fueron hacia Sodoma para advertir a Lot. Y estaban ahí conversando, ¿no? Dios le dijo, porque Dios le reveló a Abraham que destruiría Sodoma y Gomorra. Y Abraham dijo, pero si hay un justo. Fue bajando el número, empezó por más justos, pero lo que quería él era librar a su sobrino Lot, que vivía en este lugar. Y al final Dios intercede por Lot, manda a los 2 ángeles para que le adviertan y salga de la ciudad. Entonces ahí está Abraham y está Jehová contemplando la llanura donde se ve ahí a lo lejos la ciudad de Sodoma y la de Gomorra. Y entonces Jehová, ese Jehová que está con forma humana, es el que hizo llover. Ahí está, entonces Jehová, entonces está ahí hablando del Jehová que está ahí al lado de Abraham, y dice, hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Ahí se habla del Jehová que está ahí en la tierra hablando con Abraham y el Jehová que está en los cielos. 2 Jehovás. Uno es Jesucristo, es el Hijo. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo de Dios, el unigénito que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Las manifestaciones visibles de Dios con forma humana era Jesús. Entonces por eso, pero se habla de Jesús como Jehová y se habla del Dios que está en el cielo como Jehová. ¿Entiendes? Todo eso es teología, tienes que estudiarlo así en profundidad para entenderlo. Y no es el único texto, hay muchos más. En Isaías solamente hay unos cuantos parecidos a este. Te puedo mostrar uno, Isaías 44, versículo 6. Así dice Jehová de Israel y su Redentor Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. ¿Has escuchado bien? Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor Jehová de los ejércitos. Hay 2 Jehovás también aquí se mencionan, ¿notas? A uno se le llama Jehová, Rey de Israel, y al otro se le llama Redentor, Jehová de los ejércitos. Y la palabra Redentor, pues tú ya sabes que se aplica directamente a Jesucristo. Él es nuestro Redentor, en el sentido de que Él nos redimió muriendo por nosotros en la cruz. Entonces, bueno, esto es como un paréntesis que estamos haciendo al hablar de Santo Tomás de Aquino, mostrando que en esos tiempos diferentes corrientes dentro del escolasticismo, los de visión oculta decían esto, no podemos estudiar según qué doctrinas, la mente natural no puede razonar esas cosas. Cierto que dentro de la Trinidad hay misterios, pero se puede estudiar, y Tomás de Aquino pues estudiaba y enseñaba estas cosas. Por otra parte estaban los compatibilistas. ¿Quiénes eran estos? Pues eran los que creían que si hay algo en la doctrina que es ilógico y que no se puede verificar a través de la filosofía, entonces tenemos que utilizar nuestras mentes para encontrar una mejor solución o descripción. Si no entiendes algo dentro de la doctrina, invéntatelo. Todo esto puede resultar así al mencionarlo yo de esta forma como irrisorio, ¿no? Como diciendo, ay, y eso,
No, pero eran escuelas teológicas. Dentro del escolasticismo, de las diferentes escuelas y universidades, surgían estas formas de pensamiento. ¿Cómo puede ser que ocurriese eso? Bueno, porque la Biblia no era la máxima autoridad en estos casos. La palabra de Dios era un objeto de estudio, estaba muy vetada, la Biblia era la gran ignorada. Entonces, pues los estudiantes en estos temas teológicos estudiaban partes de la Biblia, pero no le daban mucha importancia. Cuando la Biblia deja de tener la autoridad que debe tener sobre nosotros, surgen todas estas ideas. El hombre ya no vive la fe genuina que la Biblia nos enseña, sino que vive simplemente conceptos religiosos y en muchos casos se aleja de una forma muy clara de las verdades de Dios que nos ha revelado en su palabra. Entonces, en el mundo de Tomás de Aquino, estas cuestiones estaban en la mente de todos. Había algunos de los considerados teólogos contemporáneos de Tomás de Aquino como Anselmo, Abelardo o Bernardo de Claraval. Y entonces Aquino viene a dar una especie de grandes respuestas a todas estas cuestiones en una teología que intenta ser bíblica. Digo intenta porque, como te he dicho antes, ni Aquino ni Lutero fueron perfectos en todo lo que enseñaron, pero fueron herramientas de Dios a la hora de volver el corazón de muchos a las Sagradas Escrituras, a la Biblia. Una de las cuestiones importantes que Tomás de Aquino desarrolla en su enseñanza es acerca de la gracia de Dios. Son cuestiones fundamentales que se dejaban de lado y que son fundamentales para acercarnos a Dios, considerar la gracia de Dios, o sea, la salvación a través de la fe, a través de la creencia en Dios. Aquí no resolvió el problema de la fe y de la razón, vamos a decirlo así, en esencia, negando incluso la existencia de un problema fundamental, siempre y cuando la razón y la fe fuesen entendidas de una forma apropiada. La razón, según Aquino, es un regalo de Dios. Dios nos ha dado la capacidad de que razonemos. Muchas veces nosotros decimos así, no tenemos una fe ciega. Dios nos ha dado materias de estudio, argumentos, hablamos de la apología, apologética, que es el estudio acerca de la fe. Mañana, precisamente, lo tenemos anunciado ahí en los medios. Tenemos en el culto dominical, tenemos a Antonio Cruz con nosotros, que es uno de los principales apologistas de este tiempo que vivimos. Precisamente uno de los últimos libros que ha aparecido en este último año es 100 preguntas sobre Dios. Este es uno de los últimos libros que ha escrito junto con Juan Valdés. Ellos se conocen en muchos viajes que Antonio ha hecho a Hispanoamérica, pues se encuentra con Juan Valdés, y ambos, Antonio Cruz y Juan Valdés, pues son de los principales apologistas que hay en este tiempo. Es muy interesante este libro, porque de una forma muy breve, cada pregunta de esas 100 preguntas, por ejemplo, ahí tienes lo que estábamos hablando antes de la Trinidad, también está aquí, la responde Juan Valdés, una de las preguntas acerca de la Trinidad, ¿no? Entonces, pues son preguntas cortitas que se van intercalando en responder Antonio y Juan. ¿Quién creó a Dios? Es la primera pregunta que responde Antonio Cruz aquí. Mañana lo vamos a tener aquí en la iglesia. Si os venís, si estáis por aquí cerca y venís, pues si tenéis algún libro suyo, podéis adquirir alguno por ahí, pues os lo dedicará con mucho gusto el escritor. Tengo ganas de ver a Antonio, que hace tiempo que no nos vemos, y compartir en la iglesia y compartir un rato juntos. Entonces, pues evidentemente la razón es un regalo, decía Tomás de Aquino, que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Pues para que la usemos. Y ahí habrá partes en la Biblia que no entenderemos totalmente. Bueno, déjalo a un lado. Pero hay otras muchas que las tenemos que entender porque Dios nos ha dado esa capacidad, ¿no? Dios nos creó
con esa virtud para todos por igual, hombres y mujeres. Por tanto, la razón debe entenderse como un regalo de la naturaleza, lo que significa que es una capacidad natural que todos los seres humanos tenemos. Él decía que el problema con el que hay que lidiar es la corrupción del pecado, que deja nublada nuestra razón. Y ahí estaba totalmente en lo cierto, eso es lo que la Biblia nos enseña. La respuesta de Aquino a esto fue que la naturaleza de un cristiano no debe anular la razón. O sea, si tú has sido salvo por gracia y ahora estás en el Espíritu, eso no anula tu razón, sino que tienes que trabajar para que la razón recupere su lugar apropiado. En el fondo de muchas de estas cuestiones, como os he dicho, había algunas influencias de algunos filósofos como Aristóteles, ¿no? Pero en principio, pese a que se puede discutir algunas cosas, en principio el trabajo que Tomás de Aquino hizo fue muy interesante y fue muy apropiado dentro de la Iglesia, dentro de ese tiempo. Como os he dicho antes, el protestantismo se enfrenta a las herejías dentro de la Iglesia, pero utilizó mucho de los libros y escritos de Tomás de Aquino para enseñar en sus propias escuelas protestantes más tarde. Entonces, de alguna manera, Tomás de Aquino fue una herramienta usada por Dios también para ese trabajo de tratar de volver a los principios bíblicos, a una vida más cercana a lo que la Iglesia fue en un principio y debería seguir siendo siempre. Algo que nosotros en nuestro tiempo y nuestra época tenemos que aplicarnos, tenemos que esforzarnos en eso. Tú sabes que la Inquisición, antes os mencionaba acerca de eso, ya existía antes de la Reforma. En los movimientos inquisitorios, la Inquisición era la figura de que si haces algo que no aprueba la Iglesia, tienes que rendir cuentas a un tribunal, ¿no? Y la Inquisición ya existía antes de la Reforma, pero tomó mucha más fuerza al comenzar la Reforma. Fue como una de las herramientas de la contrarreforma. La Inquisición ya existía, os he mencionado antes que una de las ramas más fuertes de la Inquisición fue la española, la Inquisición española, pero la Inquisición surge siempre como una necesidad para contrarrestar aquellos que incomodan a la Iglesia. Los prerreformadores ya fueron víctimas de la Inquisición. Algunos, como los que ya hemos estudiado, John Hus, murieron en la hoguera. Fueron mártires, John Wycliffe, por predicar la palabra de Dios, ¿no? Siempre hubo gente que se dio cuenta de la corrupción que había dentro de la Iglesia. Por ejemplo, en el siglo XIII, uno de los muchos trovadores que había en aquella época, ¿sabéis lo que es un trovador? Un trovador era alguien que transmitía enseñanzas, hacía representaciones teatrales, pero cantando canciones en forma de verso, de poesía. Y es interesante que algunos de estos trovadores hacían poesías cantadas, hacían canciones criticando la corrupción de la Iglesia. Por ejemplo, hubo uno que se llamaba Guillermo Figuera, que era hijo de un sastre en una ciudad aquí de España que se llama Tolosa. Él vivió del año 1195 a 1249. Y él hizo un verso de estos provenzales cantado, y te voy a leer una estrofa para que veas que había críticas contra la Iglesia, la corrupción en la Iglesia. Por ejemplo, esta canción decía, yo te leo tal como era de la época, te digo porque notarás palabras raras, porque del castellano antiguo, ¿no? Él escribió y dijo, oh Roma que devoras la carne de los humildes, a los ciegos tú guías contigo a la fosa, traspasado has los mandatos divinos, pues por dinero perdonas los pecados, excesivo es el peso de tus maldades. O sea, cantaban canciones
para entretener a la gente, pero diciendo verdades tremendas. Tú que por dinero perdonas los pecados. No, los pecados los perdona Dios por gracia, no por dinero. Dios no quiere tu dinero para perdonar los pecados. Otro de los trovadores de la época se llamaba Juan Ruiz y él escribió muchos versos cantados, muchas prosas así cantadas criticando a la iglesia. Te voy a leer alguna porción de alguna. Por ejemplo, si aquí hay más castellano antiguo, hay palabras que te sonarán raras. Si tuvieres dineros, habrás consolación, placer e alegría, del Papa ración. O sea, ¿se entendió? Si tienes dinero, vas a encontrar la consolación, vas a encontrar placer y alegría, como si el Papa te diese una ración de todo eso. Comprarás paraíso, ganarás salvación. Dos son muchos dineros, es mucha bendición. O sea, puedes comprar el paraíso, la salvación, sí, es mucho dinero, pero es mucha bendición, cómpralo, ¿no? O sea, es esta cultura de este castellano antiguo, es muy interesante escucharla, ¿no? Sigue diciendo Juan Ruiz, yo vi en corte de Roma do es la santidad, que todos al dinero facen gran humildad, gran honra les fascinan, con gran solemnidad, todos a él se humillan como a la majestad. Faise muchos priores, obispos e abades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades, a muchos clérigos necios, dábales divinidades, faise la verdad mentiras, et de mentiras verdades, faise a muchos clérigos e muchos ordenados, muchos monjes e monjas religiosos sagrados, e dinero les daba por bien examinados, a los pobres decían que no eran letrados. Bueno, un pequeño ejemplo de la prosa de esa época, como estos trovadores, mediante sus canciones en forma de prosa, denunciaban esa corrupción que había en la iglesia, como este decía, ¿no? A la verdad la han hecho mentira y a la mentira la han hecho verdad. Y el dinero siempre lo más importante, ¿no? Bueno, y otros muchos más. Venga, te dejo otro ejemplo. Pedro López de Ayala. Él escribió algunos de estos versos cantados. Por ejemplo, él decía, la nave de San Pedro está en gran perdición por los nuestros pecados en la nuestra ocasión, mas los nuestros perlados que no tienen en cura, asas han de facer por la nuestra ventura, cohechan sus súbditos sin ninguna mesura, e olvidan inconsciencia en la Santa Escritura. Interesante, decía este. O sea, estos se vuelcan en sus historias, en sus problemas, pero ignoran, olvidan las Santas Escrituras. Bueno, y así otros muchos de estos trovadores que denunciaban eso. Entonces, ¿qué hace la Iglesia? Trovadores, sacerdotes, órdenes monásticas que de pronto predicaban la Biblia y hablaban en contra de la corrupción de la Iglesia. ¿Qué hizo la Iglesia? Pues extirpar lo que ellos llamaban herejía. Hay que aplastar a todos aquellos que hablan contra la Iglesia. Y ahí es cuando empezamos a hablar de Inquisición. La Iglesia pasó de ser perseguida a convertirse en perseguidora. La Iglesia fue perseguida en sus inicios y en otros momentos por predicar a Jesucristo, y de pronto la propia Iglesia se convierte en perseguidora de aquellos que predican a Cristo. O sea, ¿tú le encuentras lógica a esto? No tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza. De pronto ahí se convierten de ser perseguidos, se convierten en perseguidores, y a los que persiguen en su mayoría son gente que predicaban la Biblia, o sea, predicaban a Jesucristo. Como os he dicho, la Inquisición española fue de las más poderosas y las más crueles. Su aparición oficialmente dataría del siglo XIII,
finales, a mediados del siglo XIII por ahí. O sea, eran tiempos en España donde había diferentes reinos, eran años donde las guerras contra los maometanos todavía estaban ahí vigentes, poco a poco se fue ganando terreno y el último reino maometano que quedó en España fue en Granada, todo lo demás fue siendo recuperado. La Inquisición, que se llama Inquisición moderna o Inquisición española, vamos a decir que se implanta de una forma ya oficial, exactamente sería el 1 de noviembre del 1478. Estamos ahí ya en los tiempos de la Reforma. Son los años en los que Lutero ya está en vida y ya empieza a descubrir cosas, y pocos años después, unas décadas después, es cuando en la abadía de Wittenberg él pone allí las 95 tesis, y hablamos ya de los tiempos de la Reforma. Entonces es el momento de los reyes católicos, y la reina Isabel es la que nombra a los dos primeros inquisidores. Exactamente fueron nombrados en septiembre de 1480. Uno se llamaba Miguel de Morillo y el otro se llamaba Juan de San Martín, y fueron mandados a Sevilla. Era un lugar donde había muchos judaizantes, porque una de las primeras tareas de la Inquisición fue tratar con estos judaizantes, estos cristianos que judaizaban. Los judíos fueron perseguidos, tú sabes, en los tiempos por la Iglesia, los Reyes Católicos, y bueno, y otros muchos momentos, ¿no? Entonces había judíos que se convertían al cristianismo, obligados, por causa de las persecuciones. Y entonces, pues, claro, pasaba una cosa: los judíos conversos lo hacían de forma aparente, para que les dejasen vivir. Entonces, bueno, a la fuerza decían, sí, yo soy cristiano, acepto el cristianismo. Pero después, en secreto, seguían con sus prácticas judías. Y entonces la Iglesia dijo, no, esto no puede ser. La reina Isabel, la católica, dijo, esto no puede ser. Y entonces nombra a estos dos primeros inquisidores oficialmente para que vaya a buscar a esos falsos cristianos que hay por ahí, a esos herejes, ¿no? Pero bueno, la Inquisición se convertirá, estamos en esta época donde surge la Reforma con mucha fuerza en diferentes lugares de Europa, España rápidamente, aquí mismo en Cataluña, donde estamos en el Reino de Aragón, y aquí en Cataluña, pues el protestantismo rápidamente tuvo también aquí seguidores. Volvían a la Biblia, estudiaban la Biblia, la palabra de Dios, y la Iglesia tenía que aplastarlos sí o sí. Así que de todo esto vamos a poder hablar un poquito más el próximo día. Hay muchas anécdotas relacionadas con la Inquisición y es muy interesante, pero también tiene que ser un gran testimonio para nosotros considerar, por un lado, que la verdad siempre ha tratado de ser aplastada por la mentira, la luz siempre han sido tratada de ser anulada por las tinieblas, pero que hubo hombres y mujeres muy valientes que estuvieron dispuestos a dar su vida, y de algunas formas terribles, en torturas y en muertes horribles, por defender la verdad, la palabra de Dios. Vivimos en un tiempo donde no somos perseguidos de una forma muy grave en este mundo. En algunos lugares estamos con una libertad tremenda, y eso a veces hace que nos relajemos demasiado. Queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro tiempo. Llevamos ya un poquito más de una hora de estudio, así que vamos a despedirnos por hoy. Recuerda, mañana tenemos una cita doble, por la mañana, 11 de la mañana, como todos los domingos, nuestro culto dominical, con este invitado especial que tenemos, Antonio Cruz. Él es teólogo, él es biólogo, es apologista, es escritor, tiene varias decenas de libros escritos, y entonces lo vamos a tener ahí, lo vamos a disfrutar, porque vamos a ser bendecidos sin duda. El tema, lo que hemos dejado por seguir a Jesús, me parece un tema muy interesante. Y por la noche, si Dios nos lo permite, a las 9 de la noche, volvemos a Apocalipsis. Aquí estaremos si Dios quiere. Un abrazo, hermanos, y que Dios os bendiga a todos.